Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo. Y en esta conferencia número 12, la próxima va a ser sobre el diluvio. Ahora, si se acuerdan, en nuestro sistema de contrastes, este es el último contraste principal entre la creencia de la evolución y la creencia de la creación. En la evolución dicen que creen en la uniformidad. Eso quiere decir que tenemos hoy la misma magnitud y procesos locales como hoy, como en lo pasado. Por ejemplo, si hay un lugar que tiene terremoto, pues es una cosa local. Si hay una inundación, es local. Si hay tsunami, es de local. Si es una tormenta por acá, es local. No niegan que esas cosas ocurren, pero nomás son locales. Al contraste, la Biblia dice que fue un gran catástrofe que se llama el diluvio, a tal forma que involucró y tocó todo el mundo. Todo el mundo fue inundado, cubierto con agua hasta las montañas más altas. Claro, son otra vez contrastes, opiniones muy diferentes. Y queremos ver en la actualidad qué tanto es cierto. Ahora, primero, ¿por qué fue el diluvio? El diluvio fue por la maldad del hombre. Y curiosamente y muy seriamente, nomás fueron 8 personas que se salvaron en ese gran juicio del diluvio. Fue tanta maldad que Dios tuvo que empezar desde nuevo con 8 personas. Actualmente fue Noé y su esposa, 3 hijos y 3 nueras, porque de los 3 hijos y 3 nueras, venimos todos, vienen todos así a las diferentes culturas que hay. Si se acuerda también de la comparación de el reloj, por decir, de la evolución, es la escala geológica. Y ponen varios así estratos de niveles de rocas y los números que ven aquí en el ejemplo representan millones de años. Ahora, ellos se suponen que se tarda mucho tiempo, millones de años para que así van acumulando esos estratos de piedra. Nunca nos dicen de dónde vino todo ese material, pero ahí dicen. Enseguida, como en este ejemplo, vemos aquí un científico, y dice un teólogo, un simple cristiano. El científico le dice: la Biblia no es verdad. Estas capas de roca muestran que la Tierra tiene millones de años. Tienen que creerme porque soy un científico. Ahora, ¿por qué algún científico diga algo? No quiere decir que es verdad. Hacemos preguntas. ¿Cómo sabe lo que están diciendo? ¿Cómo opinan? ¿Y cuáles las evidencias que tienen? Ahora, el cristiano aquí dice: bueno, yo simplemente aceptaré los millones de años y se los añado a la Biblia. Ahora, nuestra autoridad es la Biblia. La palabra de Dios ocupa el primer lugar. La ciencia es un siervo, no al revés. La Biblia, para Dios, es la autoridad. La ciencia es un siervo. Es útil, nos puede ayudar en muchas cosas, pero a fin de cuentas, cuando hay un conflicto entre la Biblia y la ciencia, damos preferencia a la Biblia. Y tantas veces ha sido al final que la ciencia fue equivocada, la Biblia tenía razón. Bueno, el diluvio también es importante. Ahora, la creación es importante porque establece a Dios como creador. Como es el creador, Él es el dueño. Y también, si Él hizo el mundo, también lo puede destruir. Si, como Él es el dueño, pues como Él quiera. Y también, en eso, si el diluvio universal hizo la gran mayoría de los fósiles, entonces no existen las épocas geológicas. ¿Por qué? El gran diluvio depositó todas esas capas de roca en un lapso de pocos años. La gran mayoría en el año de diluvio. Si el diluvio universal ocurrió, la Tierra es joven, no vieja. ¿Por qué? Entonces las capas de rocas tienen nomás unos cuantos años.
Los más recientes tal vez después de durante unos cientos o miles de años, pero no millones de años. A veces la gente dice, pero hay muy poca agua para que fuera un diluvio como habla la Biblia. Vamos a ver primero cuánta agua tenemos. Los océanos tienen un promedio de profundidad de 3.660 metros de profundidad. Los continentes llevan un promedio de altura de tan solo 800 metros. Si hiciéramos la Tierra totalmente así, pareja, plana, nos quedaría encima de toda la Tierra casi 3 kilómetros de agua. Hay muchísima agua aquí. Ahora, también tenemos que ver lo que dice la Biblia. Otra vez quiero que veamos en Génesis 1, dice, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Habían dos grupos, dos cuerpos de agua. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Entonces, otra vez que vean, tenemos este ejemplo, cómo fue la tierra en el principio. Más o menos la mitad del agua estaba arriba de la tierra. No sabemos qué la sostenía o cómo fue eso, pero total estaba arriba, porque después bajó esas aguas en el tiempo del diluvio. Pero ahí estaban así guardadas sucedió para ese tiempo. Hoy, si pudiéramos exprimir de la atmósfera todo el agua, todo el vapor de agua que hay en todo el mundo y poner ese agua a nivel mundial, sacaríamos tal vez entre 3 y 4 centímetros de agua. Muy poca agua. Pero no es cuestión que llueva como está hoy, más bien llovió como estaba en aquel tiempo. Y muy interesante, hay mucha gente que niega, no, pues aquí hay muy poca agua en la tierra, es imposible que sucediera el diluvio, y aun que cubra las montañas más altas, ridículo, es un cuentito, es una fábula. Sin embargo, han enviado naves espaciales hasta Marte, nuestro vecino planeta. Y desde acá, por telescopio, podemos ver formaciones, erosión en Marte y algunos, si me acuerdo bien, aún cañones más profundos que el Gran Cañón de Arizona, Estados Unidos. Dicen, sin duda, en Marte fue un gran diluvio universal. Y entonces, ya llegando su nave espacial, su robot, que se aterrizó en Marte, y aquí tenemos una imagen desde Marte, y se ve completamente seca la Tierra. Hasta la fecha no han visto nada en Marte de agua, tal vez en los lugares polares donde hay hielo, pero está seco Marte. Pero ahí fue un diluvio universal. Aquí tenemos tanta agua y no fue diluvio. No sé qué quiere la gente para que crea en el diluvio aquí. Ahora, no es únicamente, pero si fuera tan solo la Biblia que dijera que fue un diluvio, la gente podía justificarse, pues miren, nomás se cuenta en la Biblia, nadie más habla de diluvio. Están completamente equivocados. Esta imagen, pues necesito actualizarlo, pero dice 200 leyendas en todos los continentes del mundo, de tribus, civilizaciones muy, muy antiguas, hablan del gran diluvio. Eso no fue por influencia, tanto como fue de descendencia de comunicación que había recibido. Que hablaban del gran diluvio. Por ejemplo, tenemos una leyenda tolteca
que ocurrió el diluvio a 1716 años después que el hombre fue creado. Increíble. Según el dato bíblico, fue el diluvio a 1656 años después de la creación del hombre. Diferencia no más de 60 años. También hay una leyenda de Hawái que dice: después de la época del primer hombre, la tierra se tornó malvada y se descuidaba en su adoración a los dioses. Un hombre era justo, Nu. Nu hizo como una gran canoa con una casa sobre ella, y la llenó con comida, y se llevó plantas y animales con él. Una leyenda de la China dice que fue un hombre Fuji y 7 personas que fueron salvas en el arca de ese diluvio. Interesante, 8 personas, igual como marca la Biblia. Desde Cuba, dice: un anciano hizo un barco grande y entró en él con su familia y una gran cantidad de animales. Una leyenda azteca de México dice: antes de comenzar el diluvio, Dios avisó al hombre Nota y a su esposa Nina, diciéndole: ahueque un gran cipre y entre en él en el mes de Nososi. Las aguas se acrecerán al cielo. Y entraron en él, y Dios cerró la puerta. Una leyenda griega de Siria dice: Deucalión entró en un gran cofre con su esposa e hijos, y a él llegaron caballos, leones, serpientes y toda clase de animales de la tierra. Los hizo entrar. Dios sepultó el mundo en el agua, excepto a Deucalión, que por su virtud y piedad fue salvo para dar vida a una nueva raza de hombres. Y por último, en nuestra lista, el poeta latino Ovidio dijo: los ríos irrumpieron en las llanuras y se llevaron las tumbas, los rebaños, las casas y los templos. Como troncos flotaban los cadáveres, igual que como los peces llenaron los mares. Ahora el mar y la tierra no estaban separados, todo era océano. Y como mencioné, podemos multiplicar. Ya dicen más de 250 leyendas diferentes que hablan del gran diluvio. Pero hay 3 cosas fundamentales en que están de acuerdo todas. Hubo una nave que ofrecía seguridad. Hubo una destrucción por agua. Y 3, la raza humana sobrevivió. Entonces, eso coincide con el relato bíblico. Eso fue gente descendiente del arca de Noé, descendientes también de la Torre de Babel, que todavía transmitía esa idea. Ahora, ¿se acuerdan de esa imagen de la tierra dentro de una gran burbuja de aguas? Eso hizo la tierra como invernadero. Tanto los polos como el Ecuador casi la misma temperatura. En el polo norte tenemos fósiles de coral, que es un animal tropical. En el polo sur tenemos vetas enormes de carbón natural. Y también han podido identificar de qué son. Y son muchos árboles tropicales hasta que ven sus hojas. Entonces ya coincide con los datos bíblicos. En la conferencia sobre los dinosaurios mencionamos el museo en Texas que se llama el Museo de Evidencias Creacionistas. Y en ese museo tiene ese cilindro que es el prototipo, como el primer intento de igualar cómo fue el ambiente y la atmósfera en la Tierra primitiva. Se puede ver aquí por las ventanas que son un material especial para filtrar la luz ultravioleta. También se ven alambres por las ventanas que son para generar mayor campo magnético. Se ven los tubos arriba donde han podido aumentar la presión atmosférica y también pusieron más oxígeno y más dióxido de carbono que piensen que fue en aquel tiempo. Primero nomás así introdujeron así una víbora venenosa. Esa víbora
Tomaron muestra de su veneno. En el principio se veía bajo el microscopio el veneno como un platillo de espagueti. Después de 2 años de ese cilindro, ese ambiente, se ve su veneno como que fuera panal de abeja. Hay indicación que fue modificado la composición química de su veneno. La persona que maneja la víbora dice que a la vez es más fuerte y más mansa. Muy interesante. Ahora, al final del cilindro estaba cerca a una pecera donde había peces pirañas. Esos peces, por tan solo la influencia de la extensión del campo magnético, crecieron lo triple de rapidez como crecen en lo natural. Inclusive ya tuvieron que cancelar los acuarios porque ya no cabían bien los peces pirañas ahí. Aquí tenemos una foto de mi hijo mayor en el cilindro más grande que están para poner en operación. Se ve una altura aquí de mayor de 2 metros, diámetro del cilindro, y la idea es ahí poner varios insectos, lagartijas, mariposas, plantas, y otra vez igualar ese ambiente como calculamos que fue en el principio cuando la Tierra fue creada. Algo muy interesante, un japonés sembró una planta de jitomate. Es un tipo de jitomate que hace esas bolitas de jitomates que te pones en tu ensalada. Nomás es que lo puso en el sótano y pasó unos fibra óptica para transmitir el sol de afuera a ese lugar oscuro. También puso un filtro para que no entrara la luz ultravioleta. Aumentó la presión a la raíz de la planta y esa planta creció a una altura de 4.9 metros y produjo 907 tomates. Luego, como no cabía en el sótano, fue trasladado a una plaza o mall y creció a 13 metros de altura, produciendo 15,000 tomates cada año. Aquí tenemos una fotografía actual de la abundancia de tomates y también la página de internet para que 2 páginas para que sepan más de esto. Entonces también concuerdo cómo fue, todo fue muy más fructífero en el tiempo antes del diluvio. Pedí a mi computadora que me diera una imagen del arca de Noé y me salió esta imagen. ¿Cómo ve? ¿Está bien? ¿Está bien mal? Aún lamentablemente en el mundo cristiano tenemos, por ejemplo, libros como el siguiente, que dice: ahora puedo leer mi Biblia. Ahí tenemos Don Noé y más atrás se ve el arquita de Noé. El arca de Noé no fue así. Porque si fuera así, imagínese como en esta imagen, el arquita de Noé, nomás viene una ola enorme y ¿qué pasaría? Va a arruinar la historia. Hubiera así volteado el arca y todos hubieran así ahogados y el arca también hundida. Pero más bien, según el diseño de Dios, fue más escuadrado el arca y era muy más grande para aguantar las olas enormes durante el gran diluvio. ¿Fue el arca como el dibujo en la parte inferior? No, fue como el dibujo en la parte superior. Una nave enorme, grande. Inclusive tenía que ser grande para que cupiera los dinosaurios. Como mencionamos, no fue tanto los dinosaurios grandes, pero más bien bebés o más bien adolescentes que sí entraron en el arca con Noé. Por lo mínimo, dice la Biblia que tenía una medida que se llama codos, que es nomás del codo hasta el fin de la mano. Ese fue un codo. Nomás es que toman el codo del día de hoy, que es
equivalente a unos 45 centímetros. Pero aún con eso, el arca originalmente, por lo mínimo, fue 133 metros de largo, 23 metros de anchura, 14 metros de altura, con 3 pisos. Tenía la capacidad de 522 vagones de carga del ferrocarril. Y tomando promedio animal como una oveja, cabían 125,000 animales terrestres. Esta fotografía es tradicionalmente en Turquía tomado como la tumba de Noé. Así por tradición lo han recibido. Está un levantado plataforma ahí donde tendía el cuerpo, y aparentemente Noé fue una persona que medía más de 3 metros de altura. Entendemos que todo crecía más grande, la gente vivía más años. Es una posibilidad, pero más hacemos comentario de eso por tradición. En toda esa área de Ararat, no solamente tenemos ese tumbo de Noé, también hay pueblos que se llama el Cuervo, la Paloma, 8 personas. Desde la antigüedad la gente tomaba que ahí estaba el arca de Noé. Aquí tenemos un mapa del Medio Oriente y el círculo blanco del centro es donde está el Ararat. Ararat no es una sola cumbre. Actualmente es una serie de cumbres, un rango de cumbres, se llama Ararat. Y eso lo ha sido difícil para señalar exactamente dónde queda el arca de Noé. De muchos testimonios que podíamos juntar, tenemos estos unos 10 que han sido durante el último siglo. En 1905, Jacob Chuchian, un pastorcito armenio, residente del monte Ararat, cuando buscaba sus chivos, vio el arca en varias ocasiones. Su croquis muestra que el arca reposaba sobre el borde de un precipicio. Su testimonio de muchas maneras coincide con los avistamientos de Agopián. Y aquí se ve el arca, pero se ve nomás parte, como está metido en el hielo o en la montaña. En 1908 y otra vez en 1910, otro pastorcito, Jorge Agopián, subió al monte con su tío para ver el arca. Aún caminó sobre el arca y miró adentro de las ventanas. Tuvieron que amontonar piedras al lado del arca para poder subirse arriba de ella. Jorge dijo que el arca fue tan dura como piedra y por algunas partes estaba cubierta con nieve y piedras muy grandes. En 1916 y 17 reportan que soldados y científicos rusos subieron la montaña y vieron el arca. Tomaron fotos y dibujaron croquis del arca. Entraron en el arca y vieron establos para animales. Años después, alguien hizo este dibujo de lo que vio y las fotos. Muchas personas que todavía viven dicen que desde aviones han visto el arca de Noé. Otros han subido a la montaña para verla. Muchos han dibujado lo que vieron y todos los dibujos se ven muy similares. Alberto Chappell vio el arca desde un avión de la Marina en 1974. También en 1974 Ed Belling vio el arca. Fue llevado por un pastor viejo quien vivía en la montaña. Señor Belling recuerda que el arca salía de la montaña, no del hielo. No tenía la manera para bajarse y explorarla de cercas. En 1985, por Jim Wilson, un avión americano para espiaje, el U-2, tomó fotos del aire que muestra el arca. Dicen algunos, no podemos obtener estas fotos del gobierno, pero fue dibujada así. Hay reportes que hay hasta 8 juegos diferentes de fotos militares que indican la existencia del arca. En 1943, Ed Davis
sirviendo como ingeniero civil en el ejército americano, fue asignado a Irán. Una familia de aldeanos que se lo llevó para ver el arca. Él relató su experiencia en 1986 a Alfred Lee, quien hizo este dibujo basado en su testimonio. Esta fotografía misteriosa, una persona llegó arriba lo que pudo, pero no pudo llegar hasta mera arriba de una parte, y nomás extendió los brazos y tomó esta fotografía sin ver de lo que estaba tomando la fotografía. Ya se ve más como que fuera el arca con la ventana hacia arriba, la ventilación hacia arriba. Y aquí aplicaron más la foto. Se ven también como los espacios arriba, que sería ventilación por todo el techo, y el arco abajo. Pero total es que nomás hay 3 meses en el año en que se derriten lo suficiente los hielos y la nieve en Ararat para que uno pueda explorar. Como fronteriza con Rusia hay mucho conflicto entre los dos países, está difícil que uno consiga permiso para estar en esa área. Entonces hay varios factores que estorban para poder ver bien en esa área de explorar para el arca. Bueno, es todo para hoy. Mañana esperamos la segunda parte para continuar esta plática muy interesante, muy importante sobre el diluvio, el arca de Noé y varias preguntas que van con esto. Gracias por visitarnos y estamos en contacto. Dios le bendiga. Adiós.